Gracias a los dos por estar conectados con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Buenas noches. ¿Cómo les va? Bien, muy bien. Bueno, Ricardo, arrancamos. Sí, a ver, ¿cuál es la opinión de cada uno con respecto a la sanción de esta ley? Me imagino que van a ser opiniones contrapuestas, ¿o no? Virginia. No siempre. O sea, yo creo que haciendo un análisis más profundo de la ley, nosotros hemos encontrado algunos puntos muy interesantes, como por ejemplo la notificación electrónica, que marca realmente la eficacia de las comunicaciones y los emplazamientos. Eso también traería muchísima agilidad y además sería mucho más económico para las partes. Eso lo consideramos muy bien. También consideramos muy bien el tema de que ante las renovaciones, por ejemplo, al menos con 3 meses de anticipación, las partes se puedan comunicar la decisión de renovar y las condiciones para llegar a un acuerdo. Eso lo veníamos haciendo los corredores inmobiliarios casi siempre. Tenemos buena relación entre ambas partes. Nuestros clientes son los inquilinos y son los propietarios. O sea que en esos puntos nos parece interesante. Nos parece interesante también que quede muy bien expresado en la ley que las expensas extraordinarias las pague el propietario, porque eso es lo que en realidad corresponde. Y también estamos de acuerdo con respecto al tema, o por lo menos lo valoramos muchísimo, con respecto al tema de la incumbencia y el honorario del corredor inmobiliario. O sea, en todas las locaciones de inmuebles, la intermediación en el contrato del alquiler solo podrá estar a cargo de un corredor inmobiliario profesional, matriculado, a quien todas las partes le deben sus honorarios, salvo por protesta o pacto en contrario. En este caso, nosotros en la provincia de Córdoba, de acuerdo al artículo 25 de la ley 9445, el inciso C, determina que en el caso de los alquileres se le cobrará el honorario el 5% del valor al inquilino. En este caso en la provincia de Córdoba, no así en otras provincias. Por otro lado, también creo que el tema de las garantías, la ampliación de la oferta que puede hacer el inquilino es interesante. Nosotros también estuvimos viendo que, por ejemplo, en el tema del aval bancario o el seguro de caución va a tener un cargo más para el inquilino, pero es una buena opción. Lo que nos está haciendo, digamos, que nosotros lo habíamos manifestado antes de la sanción de la ley y los inquilinos lo están quizás diciendo en las inmobiliarias, lo que ayer, hoy están preguntando y muchos llamados telefónicos, es este tema de que no saben lo que van a pagar después del mes 12, digamos, el mes 13, los inquilinos, por este equilibrio del índice que propone la ley, que es el tema del RIPTE y del IPC, que va a estar determinado por el Banco Central, el inquilino no sabe lo que va a pagar el mes 13, que esperamos realmente, ¿sí?, que sea mucho más bajo que la inflación, porque en realidad nosotros hicimos un análisis, por ejemplo, en diciembre del 2019 hubiéramos aplicado en ese mes 13, si iniciara en enero, digamos, si se hubiera iniciado ese contrato, el mes 13, nosotros le tenemos que haber aplicado el 47% de nuestros inquilinos, siendo que en Córdoba hemos aplicado nunca, o sea, del 25 al 35% como algo, digamos, extremo. Virginia, entonces, Virginia, ¿cuál es la combinación para poder establecer? La combinación es el índice de precios al consumidor, el IPC, y la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables, el RIPTE. ¿Sí? Es un equilibrio entre esos dos índices, lo va a dar el Banco Central, y en ese caso, en el caso nuestro, lo vamos a aplicar al mes 13. La ampliación del plazo de los contratos de los 36 meses, nosotros lo veníamos reclamando para los contratos comerciales, porque siempre el comerciante hace una inversión para el negocio, digamos, entonces lo queremos viable. Bien. Muchos inquilinos también están queriendo tener, y nos están diciendo que se apuraron a hacer los contratos porque querían 24, pero bueno, lo vamos a ver con la marcha. Vamos a hablar con Maximiliano también, entonces, para que él opine si hay beneficios o si hay contras en esta nueva ley. Bueno, en realidad la mayoría de los puntos que recién comentaba Virginia, nosotros venimos impulsándolo, así que estamos de acuerdo con las consideraciones.
sí me parece importante dejar en claro algunas cuestiones en particular. Primero, yo creo que al momento de generar un cambio, como es esta ley de alquileres, donde lo principal y lo más importante es que se cambie la lógica y por lo menos se logra reconocer que existen aumentos de alquileres en la Argentina, porque en esta cuestión de que no existían aumentos de alquileres no se abordaba realmente el problema que tenían los aumentos, que nosotros veníamos viendo y venimos denunciando que el alquiler seguía avanzando sobre el salario promedio de un inquilino o una inquilina. A principios de este año estábamos hablando de que casi el 50% de un salario de un inquilino se destinaba solamente en alquilar, sin tener en cuenta ni expensas ni impuestos, con lo cual demostraba que venía siendo muy importante este avance. Y si bien muchas veces se plantea algunas reservas o algunas preocupaciones, como algunos plantean con respecto al tema de cómo va a ser el sistema se toman en consideraciones índices que a nuestro entender terminan desvirtuando y terminan tratando de justificar algo que en realidad el objetivo es plantear un índice más justo. Porque tomar índices o valores del 2018-2019, cuando la inflación fue los valores más altos después de 30 años, resulta bastante injusto. Y si empezamos a ver visiones parcializadas, yo les pondría sobre la mesa también qué pasó en el año 2016, donde los inquilinos pagaron lo mismo que aumentó la inflación. En 2017, incluso por encima de este valor, porque los aumentos en ese momento eran un 12,5 a un 13%, que acumulaba hacia un 26, un 27, y en el 2017 había sido la inflación de un 25%, y en el 2018 iba a pasar lo mismo. No sé si recuerdan ustedes, pero en el 2018 la proyección de la inflación iba a ser un famoso 15%. Sí. Y en ese momento el mercado inmobiliario, me recuerdo muchísimo la nota que había hecho un diario muy importante acá de Córdoba, donde decía que ya había acordado el mercado inmobiliario que los aumentos nuevamente iban a ser por encima del 12,5. Es decir, que si se hubiese cumplido el pronóstico y la estipulación del Estado en este 15%, los inquilinos hubiéramos pagado casi 10% más de lo que hubiese sido la inflación en el año 2018. ¿Qué pasó? Obviamente hubo un problema económico y terminó siendo la inflación de casi el 50%. Pero, y con esto quiero hacer hincapié en que muchas veces se trata de confundir o se trata de tomar estos índices como para poder justificar que en realidad con esta ley por lo menos no vamos a pagar por encima de la inflación como había pasado en el 2016, como había pasado en el 2017 y como iba a pasar en el 2018, que al final lo pasó. Pero igual, yo creo que también es importante recalcar que esto también brinda una cierta estabilidad, que es lo que estamos buscando con este índice. Porque previsibilidad. Lo que buscamos más que todo es que los desfasajes económicos que han pasado en estos últimos años perjudican tanto al inquilino como al propietario. Por lo tanto, nosotros creemos e insistimos que por más que haya una cierta intranquilidad de cuánto se llega a pagar, nosotros tenemos la certeza y le damos la certeza a los inquilinos que por lo menos no van a pagar aumentos por encima de la inflación y que más. Me gustaría mencionarles que hoy el mercado inmobiliario o algunas inmobiliarias plantean un aumento semestral entre un 16 y un 18%, que hace más o menos un aumento acumulado entre un 37 a un 40, números más, números menos. Bien. Si fuese así, me parece importante que si la ley hoy en día entrar en vigencia, la inflación de acá hasta julio del año que viene tendría que ser de un 50% y los salarios tendrían que aumentar un 30% para tener el mismo valor que hoy el mercado inmobiliario está planteando. Entonces, por eso me parece importante no tomar los valores de los años pasados, porque tomamos cuestiones parcializadas y obviamente cada uno trata de justificar esa posición, y creemos que con esta ley brinda una mayor claridad y el objetivo más importante que tiene es evitar la especulación inmobiliaria que hay con respecto al tema del aumento y el valor del alquiler. Maximiliano, les pedimos que sean un concepto un poquito más corto para que puedan entrar las dos opiniones. Ricardo. Le quiero preguntar a ambos. Estamos en un momento de crisis en este momento, pero elaboremos una hipótesis
en cuanto a estabilidad y demanda de cara al futuro. ¿Esto puede llegar a promover un doble contrato? Un contrato original que se firme entre las partes y un contrato paralelo donde se fijen otras condiciones a través del propietario exigiéndosela como es al inquilino? No, yo creo que no. Yo creo que definitivamente, ¿quién habla? Porque si no... Ricardo Fonseca. Definitivamente creo que no corresponde hacer un doble contrato. Nosotros tenemos que tener una ley y la tenemos que cumplir. No corresponde, pero se puede hacer. Quiero felicitarlo. No corresponde, pero se puede hacer. Yo lo que quiero es... Perdón. No corresponde, pero se puede hacer. Sí, pero los inmobiliarios matriculados no lo vamos a hacer, porque seguramente en ese caso podemos llegar a tener denuncias en nuestros tribunales de disciplina, que es lo que corresponde ante un abuso de ese tipo. Bien. O sea, yo sostengo que no, y dentro del marco del colegio y la legalidad del colegio no. Lo que yo quiero hacer hincapié en un tema que... Virginia, que perdón, creo así que responde Maximiliano también, a ver qué opina él sobre eso. Yo creo que también estará en el desafío que tendremos no solo las organizaciones de inquilinos del país, sino también, como recién comentaba Virginia, los colegios profesionales, en cumplir, y el desafío estará en cumplir la ley. Yo creo que en este punto hay un periodo de ventana importante que nos da el marco del Decreto Nacional de Alquileres, donde si hay algún tipo de instancia de ilegalidad al inquilino que hoy tiene la posibilidad que se le vence el contrato de alquiler, lo puede prorrogar de manera automática sin ningún tipo de gasto ni de comisión en este sentido hasta el 30 de septiembre y evitar estos abusos que se quieren hacer. Tan es así como también muchísimas denuncias que recién comentaba Virginia de ciertos aumentos que había con respecto al tema de algunos alquileres. Yo creo que en ese sentido es importante, por eso creemos que después de la discusión y el debate de más de 5 años en los cuales hemos tenido una participación en conjunta con el colegio, me parece que este es el momento de dar el salto cualitativo y evitar las informalidades que dañen tanto el inquilino como el propietario. Bien. Bueno, gracias Maximiliano, por lo menos un pantallazo de cómo están visualizando ustedes esta situación. Te agradecemos mucho los conceptos que nos has vertido hoy, muy amable. No, muchísimas gracias a usted. Queríamos cerrar con Virginia. Sí, José, Virginia es autora de una carta donde nos dice qué es lo que tenemos que decir. Sí, queremos preguntarle al final, claro, que excede lo que estábamos hablando, Virginia, porque usted entiendo que con la firma precisamente suya, envió carta de documento a varios medios locales donde se intimó a consignar que son la única entidad avalada en materia en toda nota que haga referencia a la actividad y donde puedan opinar profesionales y otras instituciones. ¿Es así? Sí, en realidad quizás yo le comento porque he estado hablando con casi todos los periodistas que se sintieron, digamos, molestos por esta carta. Esta carta en realidad es para informar a los medios de comunicación la existencia de una cautelar, ¿sí?, que que determinó la justicia al Colegio de Martilleros. Nosotros venimos desde 2007, desde la creación de la ley, impulsando que justamente se derogó la ley 7191. Ellos no han acatado estas decisiones de la justicia. Nosotros tenemos 35 fallos a favor y ninguno en contra. El CPI es el único autorizado a través de la ley 9445 y lo que menos que hicimos es intimar a los medios, sino ponerlos al tanto y ponerlos en conocimiento de la existencia de esta cautelar, ¿sí? Porque en la cautelar, y yo se las puedo hacer llegar, porque lo he mandado a los medios de comunicación también, es que siempre que se hable del rentaje inmobiliario quede explícito que la ley vigente es la 9445. Y le voy a explicar por qué. Porque más allá del tema de esta disputa, o que por lo menos pretende el Colegio de Martilleros, están sucediendo cosas que es digno de destacar, que la gente sabe que la ley vigente es la nuestra, es la del CPI, y contrata a sí mismo, porque el martillero sigue ofreciendo estas unidades, y cuando van a hacer la negociación y tienen que cobrar los honorarios profesionales, la misma ciudadanía está diciendo: yo a usted no le pago, ¿sí?, porque usted no es el matriculado. Y los martilleros se sienten mal porque no pueden cobrar esos honorarios, que eso es lo más grave. Entonces,
como los medios de comunicación por ahí no están al tanto de esta disputa, ¿sí? Por ahí hacen notas con contenido que tiene que ver con esta confusión y la gente contrata lo mismo un martillero que un corredor. Entonces, fue con ese ánimo, no fue con ánimo, para nada de cercenar la libertad de prensa ni nada. Pero para nada, pero es que además porque nos envíen, perdóneme, por más que nos envíen una carta o como usted dice, con el mejor de los sentidos, nosotros vamos a tomar las determinaciones que creamos y colocaremos al aire a quien creamos conveniente y elegiremos nosotros. Usted tiene todo el derecho de decir, nosotros representamos este sector y hablamos por este sector y no queremos que otros se arroguen esa representación. De ahí a que nosotros consultemos a quien querramos, estamos en todo nuestro derecho. No, ustedes pueden consultar, seguramente pueden consultar. Yo lo que les quiero decir que con esa cautelar y con todos los fallos, está claro que la ley vigente es la nuestra y no hay que... Esto también se dirimió en otras profesiones y en cierta manera yo creo que lo que nosotros quisimos es informar de la existencia de la cautelar. No quisimos bajo ningún punto de vista, y lo quiero aclarar porque lo he hablado y lo voy a hacer personalmente con cada uno de los periodistas, que siempre hemos tenido un acercamiento enorme, siempre nos prestamos a las notas y siempre el colegio está abierto, pero simplemente queríamos informar de no lo que tienen que decir o lo que no tienen que decir, que no me corresponde, sino que sí ponerlos al tanto que existe una cautelar, ¿sí? Y que hay que cumplirla. Solamente eso, y espero que no se den sentido mal porque no fue la intención bajo ningún punto de vista. Bien. Perfecto. Una consulta, ¿no hay una resolución o un amparo solicitado, o mejor dicho, dictado en Villa María, donde de alguna manera puso una traba al tema de la ley? No, lo que nosotros, y después yo le puedo alcanzar para su lectura también, todo el historial jurídico. Nosotros tuvimos hace el 2015 que la Corte Suprema de Justicia, ¿sí?, determinó en un fallo histórico de que los únicos que estábamos, autorizados para el ejercicio de la intermediación inmobiliaria era el CPI, ¿sí? Solamente quedaría que ellos hagan un escrito a la Haya, digamos, para que se frene eso. Pero la Corte Suprema de Justicia ya determinó, lo de Villa María fue lo primero, y detrás de eso tuvimos casi 27 fallos a favor.